Buenos días tengan a todos ustedes los que se han dado cita en este espacio denominado Viernes de Ciencia e Investigación. Les damos la más cordial bienvenida a todos los profesores, maestros de ciencia y tecnología y así también como los de matemática y todos los maestros que siempre nos acompañan en este webinar que lo hemos denominado Viernes de Ciencia e Investigación. El equipo del nivel secundaria les da la más cordial bienvenida. A nombre de la UGEL Canchis, igualmente, les damos esta bienvenida a este espacio. El tema del día de hoy es desarrollo del pensamiento geométrico a través de poliedros regulares y sus duales. Es un tema bastante importante para fortalecer el conocimiento disciplinar del área de matemática, del área de ciencia y tecnología, es más de todas las áreas, ¿no? El día de hoy nos va a acompañar en una ponencia el licenciado Iván Corrales Vargas. Ya lo conocemos, él es un excelente investigador, él es licenciado en matemática pura, docente de matemática y física, coordinador de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Estamos siempre frente a una eminencia en lo que es el mundo de la matemática, en lo que es el mundo de la astronomía, de la física. Siempre es un placer tenerlo en este espacio y creo que hace que este Viernes de Ciencia sea bastante fructífero. Antes de empezar, colegas, les recordamos que seguimos todavía en una declaratoria de emergencia y por eso estamos utilizando estas plataformas virtuales, por lo que les pido que apaguen sus micrófonos, inclusive sus cámaras, para que no podamos saturar el espacio. A veces cuando tenemos el micrófono o la cámara prendida, empezamos a distorsionar las imágenes. Si desean participar, ya saben que lo pueden hacer levantando la mano que está al costado derecho en el chat de la plataforma, o también pueden hacerlo activando sus micrófonos para que puedan hablar en directo, ¿no? Asimismo, les recuerdo llenar la lista de asistencia, cuyo enlace también se encuentra colocado en el chat de la plataforma. Bien, colegas, vamos a recibir al profesor Luis Estrada Núñez. Él es especialista del área de matemática, quien nos va a dirigir unas palabras para luego recibir a nuestro invitado, el licenciado Iván Corrales Vargas. Adelante, profesor Luis. Muchas gracias, profesora Patricia, y buenos días a todos. Buenos días, profesor Iván. Buenos días, también tenemos a nuestro exdirector, el profe Henry, y buenos días a todos los colegas que estamos ahora presentes en este webinar. Creo que uno de los enfoques pedagógicos de hoy en día es que debemos de juntar disciplinas, ¿no? Las interdisciplinas se debe de dar, y ese es el enfoque por competencias. Y creo que siempre han estado ligados lo que es el área de matemática y lo que es el área de ciencia y tecnología, en lo que es indagación científica, soluciones tecnológicas. Es así que hoy día vamos a tener de repente un tema muy importante, que es sólidos geométricos, y de repente más adelante ojalá se pueda concretar algunos proyectos que tenemos con Patricia sobre laboratorios de Club Lab, laboratorios virtuales de física, química, así como también de matemática. Es en ese sentido que, bueno, estamos seguros que este va a ser una excelente ponencia a cargo del profesor Iván, desde el cual ya le estamos agradecidos. Lo conocemos por su trayectoria en el ámbito de lo que es la matemática, y muy agradecido a él y a todos ustedes por estar presentes. Gracias. Adelante, profesora Patricia. Muchas gracias, profesor Luis, y realmente darle la bienvenida pues a cada uno de ustedes y especialmente al magíster Henry Adrián Calle Maxi, que siempre nos está acompañando. Muchas gracias por darnos ese placer de acompañarnos ya en 2 Viernes de Ciencia. Bien, ahora recibamos al licenciado Iván Corrales Vargas. Como ya les dije, él tiene una amplia trayectoria en el mundo de la matemática, de la física, de la astronomía. Estamos con un invitado de lujo y además de eso es coordinador de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Tenemos un científico en nuestro ámbito y creo que eso es bastante meritorio. Adelante, licenciado Iván. Y muchas gracias por estar presente en este Viernes de Ciencia. Muy agradecido por
por las palabras, maestra Patricia. Un saludo muy especial al profesor Luis Estrada, un amigo que lo conozco de muchos años. Y yo muy halagado por sus palabras, no me lo merezco, pero... Profe Iván, no sé qué pasó con su audio. Hola. Los niños, los jóvenes, por los maestros mismos, ¿no? Escuché decir que está el exdirector de la UGEL, un saludo también cordial a él. Bueno, colegas, estoy con mucho gusto a volver a encontrarnos con ustedes, y así de esa manera compartir una pequeña experiencia que he tenido durante este periodo de la pandemia. Y espero que les guste esta experiencia que me ha pasado y los tipo del mundo teórico, ¿no? Sin embargo, vamos a un poco obviar ello, ¿no? Yo lo que voy a mostrar es algo que se ha desarrollado a lo largo de estos meses y espero que los colegas de... Ivancito, no se te escucha, se está entrecortando. Sí, parece que es la señal, un poco de repente en un sitio más, con más señal, no sé. Profe Iván. Ya. La señal me parece. No sé si me escuchan. Sí, sí. Ya. Ahora sí, otra vez. Ahora sí estamos escuchando. Ya, bien, se fue creo que la línea. Bien, colegas, yo creo que ya podemos comenzar. Bien, voy a compartir la pantalla y voy a dar una breve introducción para luego mostrarles algunos materiales que se ha podido trabajar. La introducción lo hago con el fin de que tengamos algún contexto o seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en la enseñanza de la geometría, en especial de la enseñanza de la geometría del espacio y específicamente de los poliedros y mucho más específicamente de los poliedros regulares, ¿no? Entonces, en esta oportunidad voy a compartir. Quiero ver mi archivo, no hay. No sé si se ve, colegas. Sí, sí se ve, profe Iván. Ya, listo. Bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces y esta primera diapositiva lleva por nombre Desarrollo del pensamiento geométrico a través de la construcción de estos poliedros regulares. Lo puse este nombre a mérito de que
ustedes saben, todo el mundo que nos rodea es geométrico, ¿no? Y da la casualidad de que la geometría del espacio dentro de la currícula de matemática ocupa un muy pequeño espacio, ¿no? Y es la geometría dimensional la que debería estar mucho más ligada y debería darle dársele mucho más importancia, debido a que son estos espacios tridimensionales los que continuamente estamos viendo la mayoría de personas, estudiantes, ¿no? Bien, voy a comenzar con algo muy sencillo, muy simple, ¿no? Y lo he puesto los preliminares, ¿no? ¿Qué son estos preliminares? A ver, no hay duda de que sabemos qué figurita es esta, ¿no? Este es un triángulo, pero es especial porque es un triángulo de 3 lados iguales, es un triángulo equilátero, ¿no? Equilátero, eso los profesores de matemática lo sabemos ya muy por demás, ¿no? Aquí tenemos otras figuritas que los elaboré durante cuando estuve trabajando, y aparentemente son figuritas sencillas, pero tienen una medida especial, ¿no? El lado de este triángulo equilátero, el lado de este triángulo equilátero es igual a la medida del lado. El lado de este pentágono es la mitad de este lado del cuadrado, y obviamente la mitad de este triángulo. Similarmente, este hexágono regular también es la igual medida del lado de este pentágono, ¿no? Y la mitad de este cuadrado. Entonces, aquí tenemos figuras muy conocidas por los colegas, por los niños, por los jóvenes. Y son regulares, son especiales, son figuras, polígonos regulares. Regulares porque todos sus lados son de igual medida, tienen igual longitud, ¿no? Entonces, por ahí comenzamos. Y aquí les puse esta diapositiva para comprobarles que sí, efectivamente, al unirlo de alguna manera, pues están de igual longitud, y como les decía, a mitad del triángulo equilátero, por ejemplo, está el pentágono, ¿no? Aquí el hexágono, sucesivamente, ¿no? Son figuritas con las que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen el tangram, también son figuras geométricas, pero de distinto matiz. Bueno, ¿qué pasa si unimos puros triángulos equiláteros? Si unimos los triángulos equiláteros, obviamente vamos a tener un cubrimiento. Acá falta, es decir, con un triángulo equilátero podríamos cubrir un espacio y no quedaría ningún espacio. A eso también le llaman teselaciones, ¿no? Teselación plana, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro. Con estos triángulos equiláteros, es muy conocido esto, formamos 6 triángulos, perdón, un hexágono, ¿no? Un hexágono regular. También por aquí tenemos con los pentágonos que les he mostrado, pues formamos una figura no regular, pero con los pentágonos no vamos a poder cubrir, así como con el triángulo equilátero estamos cubriendo, no vamos a poder cubrir, debido a que hay una característica que tiene el pentágono, que más adelante lo explicamos, lo cual no va a permitir, y va a haber espacios. Entonces, el hexágono, el triángulo equilátero, permite no haber espacios entre ellos cuando unimos estas piezas, estas teselaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando combinamos las figuras geométricas, podemos sacar muchas figuras, ¿no? Por ejemplo, acá se ha combinado un hexágono, los triángulos equiláteros, los hexágonos regulares, ¿no? Y podemos hacer un sinfín de figuras, ¿no? Lo que comúnmente muchos lo llaman a veces, podemos generar mandalas, ¿no? Podemos generar simetrías, podemos generar traslaciones, algunas rotaciones, ¿no? Y ya eso va a la imaginación de cada uno de ustedes.
¿Y por qué estoy haciendo algo de cubrimientos? Estamos haciendo algo de cubrimientos, ¿no? Por algo especial. Una de las figuras muy especiales cuando se unen es el hexágono. El hexágono es una figura plana de 6 lados. Bueno, elaborar esto ha demandado un tiempito debido a que hay que hacerlo con mucha exactitud o tratar de hacerlo con bastante exactitud, ¿no? Bueno, esto ya es una figura del internet que está un poco más precisa, ¿no? Entonces, ¿y por qué se ha elegido esta figura de esta manera, ¿no? Y muchas más que al unirlas, muy pegaditas, va a quedar un espacio, no va a quedar ningún espacio, ¿no? Ningún espacio. Bueno, esto se ve en la naturaleza, efectivamente se ve en la naturaleza, ¿no? En Sicuani tenemos muchos lugares, muchos apicultores inclusive, en que crían las abejas. Sin embargo, es un poco a veces difícil o a veces nos falta un poco de curiosidad y observar detenidamente la formación del panal que tienen las abejitas. Muchos colegas lo conocen esto, pero vamos a ver qué sucede en este panal. No solo a nivel de una vista arriba hacia abajo, es decir, de frente, porque acá vemos muchos hexágonos, ¿no? Pero, ¿cómo es que las abejitas, al con cera esta celda, esta red para que elabore su miel, lo hacen con bastante precisión? Y no solo la parte hexagonal, también hay que evaluar cómo es la profundidad y qué forma tiene su base de esta celda. Al final, esto también es un sólido geométrico, una forma geométrica, un poliedro geométrico, ¿no? Pero esto hace muchos años ya se preguntaron muchos matemáticos, ¿no? Y lo han llamado la conjetura del panal de abeja, ¿no? Bueno, ya no es conjetura porque ya se convirtió en un teorema, porque ya ha sido demostrado y en matemática todo lo que he demostrado pasa a ser una conjetura. Y ahorita en la actualidad existen muchísimas conjeturas que todavía no han sido demostradas así después de 100, 200 años, siguen siendo conjeturas, ¿no? Pero esta pasó a ser ya un teorema. Y cuando es un teorema ya es eterno, ya es algo matemático, ya demostrado. Entonces, esto es en el año, ¿cuándo? A ver, esto lo propuso un matemático en el año 300 más o menos, en el año 300, ¿no? Y después, prácticamente de 1700 años, Thomas Hales, es decir, en 1999, imagínense, después de tantos años, lo demuestra el teorema. Y efectivamente, ¿qué dice, no? Un teorema hexagonal, un teselado hexagonal, es decir, la unión de estas figuritas hexagonales, que es una retícula en forma de panal de abeja, es la mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y con el mínimo perímetro total. Si regresamos un poquito aquí, si regresamos aquí a las figuras que tenemos como, por ejemplo, este triángulo o los cuadrados, van a ocupar mucho espacio, ¿no? Y mucho perímetro. Entonces, ¿cómo supieron las abejitas para poder tener un perímetro mínimo, ¿no es cierto? Que tenga igual área, pero con el perímetro mínimo. Es más, para que también el volumen sea el más óptimo para que almacene su miel. Las abejitas no han estudiado matemáticas, las abejitas no han hecho cálculos matemáticos, ¿no? Es más, no sabemos cómo lo han hecho o cómo ha guiado la naturaleza para que lleguen a este punto. Entonces, dejó de ser una conjetura y pasa a ser un teorema, ¿no? Ya no es hace mucho, es hace poco, ¿no? Señor Thomas Hales, ¿no? Seguidamente, eso es la parte plana del hexágono. Ahora pasamos a la parte de la profundidad de la celda de la abeja, ¿no?
La celda de la abeja tiene esta forma. Ya sabemos que la parte de arriba es un hexágono, ¿no? Es un hexágono. Pero la parte de abajo son tres unidos, tres rombos unidos. Que hay uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces, ya no es una figura solamente para un estudio de la parte superior plana. Es un estudio de una figura tridimensional, ¿no? Entonces, esto ya me ayuda, esta figurita. La celda del panal de abejas tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma cuya base es aquí los rombos. Pero no es solamente la parte de arriba. Ustedes saben que el panal de abejas es por ambos lados, ¿no? Por ambos lados la misma configuración. Es decir, este panal de arriba tiene que encajar exactamente con el panal de abajo. Y están unidos a través están unidos. Es decir, aquí hay para arriba y para abajo, ¿no? ¿Y cómo hicieron encajar o cómo hacen encajar? ¿Cómo les diste el código genético que tienen las abejas para poder hacer esta secuencia todo el tiempo? Y no solo las abejas, también otros tipos de insectos, ¿no? Entonces, eso también se convierte en otra conjetura, ¿no? Y Maraldi, un astrónomo francés, hizo un cálculo. Decimos que esto es una de las celdas donde deposita la abeja la miel, ¿no? Entonces, estos son los rombos, los rombitos que está ahí. Hizo un cálculo experimentalmente, ¿no? Y con una precisión casi exacta, con un margen de error mínimo, ¿no? Y determinó este señor que el ángulo obtuso mide 109 grados con 28 minutos. Es decir, este es el ángulo obtuso y este es el ángulo agudo de un rombo, ¿no es cierto? Y el otro mide 70 grados con 32 minutos, ¿no? Y resulta que aparece otro físico, Reaumur, ¿no es cierto? Suponiendo, dice, que las abejas se guiaban por un principio de economía e incluso de optimización, le propuso a un geómetra llamado Koenig, ¿no? Él es un alemán, ¿no? En 1739, el siguiente problema. Pero ojo, el problema es el siguiente. De todas las células hexagonales, ¿no es cierto? De todas las células hexagonales que tenemos acá, o celditas hexagonales, llamemos mejor, cuyo fondo está formado por 3 rombos, hay que determinar aquella que pueda ser construida con una mayor economía de material, ¿no es cierto? Una mayor economía de material. Entonces, ¿qué pasa? Koenig no conocía los resultados de Maraldi. Koenig no conocía estos resultados. O sea, él no sabía que se trataba de un panal de abejas. No sabía. Sin embargo, Koenig al hacer los cálculos, tiene los siguientes resultados. Él solamente ha hecho como geómetra, no como que ha estudiado el panal de abejas. Y le da el resultado. El ángulo obtuso se le sale 109 grados con 26 minutos y el ángulo agudo le sale 70 grados con 34 minutos. Es decir, si comparamos estos dos resultados, hay un mínimo margen de diferencia, ¿no? Solamente en este caso de 2 minutos, de ángulo, 2 minutos de ángulo. Es decir, podemos concluir si Koenig ha demostrado como geómetra esto, podemos concluir que las abejas cometían un error solamente minutos en el ángulo del rombo de cierre cuando construían sus panales, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo de cierre de la base de estos, solamente con un margen de error de 2 minutos. Pero los matemáticos nunca se quedan atrás, ¿no? Nunca se quedan atrás. Surge otro, ¿no?
Ya en 1743, pocos años después, aparece un geómetra curioso, Maclaurin, él es holandés, ¿no? Retoma el problema demostrado por Koenig. O sea, Koenig dice que haya este ángulo, ¿no? Y demuestra que este señor Koenig se había equivocado, ¿no? Se había equivocado. Y con mayor precisión, ¿no es cierto?, demuestra que los ángulos dados por Maraldi, es decir, el primero, el de 109 grados con 28 minutos y el de 70 grados con 32 minutos, eran correctos, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que quienes tenían razón eran y el geómetra Koenig se había equivocado, ¿no? Entonces, las abejas dieron la razón, entre comillas, ¿no? No sabemos cuál es su forma su código de elaboración de las abejitas, pero ellos habían coincidido. ¿Quién lo ha demostrado? Un ser humano, ¿no es cierto? Un ser humano contrasta de lo que la naturaleza lo hace, ¿no? Entonces, colegas, esto nos lleva a pensar de que la naturaleza es también muy matemática, muy sabia, ¿no? Bien, eso ya sabemos que ocurre con las celdas, con el hexágono, ¿no? Con el hexágono, y podemos concluir eso, ¿no? Entonces, la mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y con mínimo perímetro es el hexágono. Entonces, este teorema ya está demostrado, ya es un teorema demostrado. Bien, pero las abejitas, a ver acá, eso es en el plano, ¿no? Estamos en el plano, es decir, el hexágono es, ¿no? El hexágono permite que al dividir la superficie en regiones de igual área y con el mínimo perímetro total, es esta figura. Pero, es decir, con los poliedros. Y surge otra pregunta, ¿no? Surge otra pregunta. Ya, las abejas hacen pero ¿será el más óptimo realmente? Entonces, las preguntas y las conjeturas siguen, ¿no? Y la pregunta surge, ¿cuál es el poliedro que a igual volumen tiene menor área? ¿Y cuál es el poliedro, también podríamos más eficiente para rellenar el espacio tridimensional con él? Cubrir el volumen con la menor superficie posible, ¿no? Cubrir el volumen con la menor superficie posible. Entonces, un matemático, Kelvin, seguramente se acuerdan de los grados Kelvin, algo así en memoria. Bueno, demuestra, ¿no? Demuestra que el octaedro truncado, ¿qué es un octaedro? Es una figurita, un sólido, un poliedro geométrico, un poliedro que tiene o en realidad ocho caras con triángulos equiláteros iguales, ¿no? Entonces, pero hay que truncarlo. Truncarlo significa hacerle algunas rebanadas. Lo rebanamos, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera, ¿no? Al rebanarlo, las esquinas del poliedro, nos queda efectivamente este hexágono y algunos cuadrados. En realidad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados, y hexágonos tenemos 8 hexágonos, ¿no? Y dice él que con este poliedro no regular, ya no es regular, porque ya no todas sus caras son iguales, ¿no? Obtenemos esta teselación sólida, ¿no? Entonces, para él, dice, el poliedro más eficiente para llenar el espacio tridimensional es el octaedro truncado, ¿no? Entonces, muchísimos años, ha sido admitido esto. Y es elegante, muy bonito, o sea, ubicarlo, posicionarlo,
Les voy a mostrar más adelante el poliedro, el tetraedro, el octaedro. Ahí van a visualizarlo mejor. ¿Hasta qué? Hasta que surgen unos irlandeses, unos físicos irlandeses, no matemáticos, físicos, pero estos físicos no estaban estudiando específicamente, estaban estudiando las espumas que producen los detergentes, los jabones, ¿no? Y ustedes habrán visto, y hay que ser detallosos y observadores, en especial con los niños, ustedes mismos, colegas, cuando lavamos ropa, lavamos con jabón, con haces espumas, ¿no? Y la unión de estas espumas, entre espumita y espumita individual, pues forman muchos poliedros, ¿no? Muchas figuras, poliedros geométricos, ¿no? Entonces, ellos en realidad estaban estudiando eso, ¿no? Ellos estaban estudiando eso, pero se les prendió como decía el foquito. Si Kelvin decía era el octaedro truncado era el que podía resolver ese problema, ellos decían no, debe ser otro. Y hacen tantos cálculos en programas informáticos, se empiezan a estudiar estas espumas y se dan cuenta que en las intersecciones, en la anterior al menos, es donde se forman los diferentes sólidos, ¿no? Sólidos o figuras o poliedros geométricos, ¿no? Acá tenemos algunos más del internet, con 1, con 2, con 3, con 4, y dependiendo de la textura que tiene la espuma, ¿no? Aquí hay uno un poco más elegante, ¿no? Aquí hay un hexágono formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 burbujas de detergente y uno de otra consistencia y se forma un hexágono, ¿no? Entonces, esas cosas, aparte de ser un tanto interesante, es bueno observarlo, en especial con los niños, los jóvenes, ¿no? O sea, esas cositas, en esos pequeños detalles está la inspiración, en esos pequeños detalles está la motivación a hacer investigación, a hacer observación y muchas cosas que nos puede hacer curiosear muchas cosas. Y esto es lo que ellos prueban, ¿no? En base a programas, en base a muchos datos informáticos, logran determinar una figura media rara, muy rara, nada de regular tenía, ¿no? Han estado observando y observando en la espuma y acá no hay nada regular, es decir, no hay nada que diga que este sería el poliedro, ¿no? Pero funcionaba, el programa, el software corría y decía que era el poliedro o los poliedros que solucionaban ese problema, ¿no? De que con la mínima área se tenía un mayor volumen, ¿no? Entonces, en realidad los que trataron de modelar sacaron este tetradecaedro, ¿no? No es regular, no es una figura regular. Y el dodecaedro, y aquí hay otro dodecaedro irregular también. O sea, sí, aquí hay un pentágono, aquí hay otro pentágono, al otro hay otro penta, pero no tienen las mismas medidas. Pero al unir estas dos figuras se consigue, pues, una figura de esta forma. Y diremos, ¿y para qué estamos haciendo esto, no? Y lo han llamado, y lo han puesto el nombre de ellos mismos, o sea, ya no sé, se llama la estructura de Weyl-Phelan, ¿no? Es una estructura no tan llamativa, no es como el octaedro truncado, que sí tiene mucho más elegancia, ¿no? En cambio, este es un poco, no tiene mucha elegancia, pero es el que más se acerca a la conjetura que se ha planteado aquellos años, ¿no? Y hasta ahora es así. Nadie ha refutado esta propuesta que han tenido estos dos físicos irlandeses. Entonces, seguimos. Esta figura que les pongo aquí y es un complejo olímpico situado en China. En el año 2008, cuando se llevó a cabo las Olimpiadas de Beijing,
Los chinos quisieron probar, son los únicos prácticamente que he encontrado que han utilizado justamente esta estructura de estos dos irlandeses. Y han construido este complejo de una piscina olímpica, ¿no? Del año 2008. Y ahí vemos toda la estructura de esto, matemática de estos poliedros, ¿no? Acá vamos a verlo un poquito mejor. Aquí vamos a verlo un poquito mejor, ¿no? Y ahí tenemos una de las paredes. Hacia adentro están los demás poliedros, ¿no? Los demás poliedros. El cual cumple, pues, lo que dijo el problema, ¿no? Cumple y lo han hecho los chinos, ¿no? Entonces, acá tenemos, creo, otro. ¿Les parece familiar, colegas? ¿Les parece familiar? Esto es una estructura también, esto es una estructura no de los chinos, no del lado de Occidente. Esto es aquí, esto es en Limatambo, no recuerdo el centro arqueológico, pero es allá. Pero igual tenemos estructuras de poliedros celulares, lo llaman esto. Y hay que darle importancia porque tal vez está cumpliendo, ¿no? Y hay esto es en Tambomachay, en Pucapucara, no en Pucapucara, ¿no? Entonces, aquí hay mucha matemática, ¿no? Se supone que en las construcciones que han hecho nuestros ancestros han tenido que minimizar también muchas cosas para maximizar otras, ¿no? Entonces, hay una motivación ahí poder investigar, ¿no? Otra motivación que a mí me ha hecho de que yo pueda imbuirme un poco en este mundo son los relojes solares, pero poliedrales, es decir, con poliedros, en este caso, esto es una pirámide también trucada, rectangular, de base cuadrada, ¿no? De base cuadrada, pero es un reloj solar, ¿no? Es un reloj solar. Entonces, hace de que se pueda observar el movimiento aparente del Sol. Entonces, es posible utilizar los poliedros, ¿no? Estos son algunos poliedros muy, muy antiguos, ¿no? Según se ha recolectado la información, todavía es de la época romana, ¿no? De esa época, ¿no? Entonces ya se tenía algunos poliedros que más adelante les van a parecer muy familiares, ¿no? El hexaedro o cubo, el tetraedro, el icosaedro, el octaedro, etcétera, etcétera. Este es un icosaedro romano, este es un dodecaedro, este es una esfera, pero tetraédrica, ¿no? Pues tiene 4 lados, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto de los poliedros data de muchos años atrás. Bien, seguimos. Acá tenemos otro poliedro, ¿no? Otro poliedro que también está muy cerca a nosotros, ¿no? Muy cerquita a nosotros. Y se trata del Intihuatana, ¿no? Intihuatana, ubicado en Machu Picchu, sobre una roca maciza. Este es un poliedro, ¿no? Y según hasta ahora se indica, pues, para medir o para identificar los solsticios y los equinoccios que se dan durante el año que se da en estos sitios, ¿no? Entonces, este es un esquema que se simula la salida y entrada del sol en un solsticio, ¿no? O no, en este caso un equinoccio, ¿no? Bien. Y en ahí hay algunos ángulos, ¿no? Esto lo ha hecho un alemán, ¿no? Un alemán el que ha hecho los cálculos
y efectivamente hay una alineación entre la salida y entrada del sol, ¿no? Estos son los ángulos que tiene esto es al oeste, a este 27 grados, esto también al oeste, acá la diferencia sería de 85, acá solamente acá es 90, acá es 92, Intihuatana, ¿no? Entonces, esta manera de solamente motivación, ¿no? Existe entre nosotros mucha geometría, ¿no? Bien, colegas, también aquí, estos también es en Machu Picchu, ¿no? En Machu Picchu, los rayos solares en los equinoccios y los solsticios, captamos rayos solares, ¿no? Rayos solares. En realidad, si hacemos proyecciones, pues formamos algunos sólidos o poliedros geométricos, ¿no? En los solsticios y en los equinoccios. También es esto en Machu Picchu, ¿no? Pero vayamos a nuestro asunto, como decir, a lo que ya queremos entrar en el tema, ¿no? Bien, colegas, esto es un objeto que lo conocemos desde que tenemos uso de razón, es un dado, ¿no? Es un dadito, que tiene 6 caras, es un cubo, es una forma, tiene forma de cubo, pero en realidad es un hexáedro, ¿no? Un hexaedro, ¿no? Muy utilizado. ¿Por qué se utiliza este dado? Porque cuando arrojamos, pues toditas las caras tienen la misma probabilidad de salir un valor que está indicado en su superficie o en su cara, ¿no? Sin embargo, no es el único, ¿no? Existen muchos dados, ¿no? Aquí está el hexaedro. También hay un dado que tiene la misma probabilidad de salir sus valores, es el tetraedro y todos los poliedros regulares. Si le he puesto poliedros, si en la charla de hoy día titula los poliedros regulares, es justamente de estos poliedros. Son 5 en realidad. Este está duplicadito, no es el mismo octaedro. Tenemos el hexaedro, el tetraedro, el dodecaedro y el icosaedro, el que tiene 20 caras todos son triángulos equiláteros, ¿no? Pero el más conocido obviamente es el dadito, el cubo de 6 caras, ¿no? Bien, ahora, ¿alguien conoce este cubo? Bueno, hubiera querido que salga después esto, pero el cubo de Rubik también es muy famoso, muy famoso. Pero ahora existen muchísimos, cerca de 60 modelos de cubos de Rubik, ¿no? Pero ya no son cubos todos, ¿no? Tenemos a un dodecaedro, ¿no? Un dodecaedro, ¿no? Y así, aquí también otro dodecaedro, aquí hay un octoedro truncado, ¿no? Y así. Entonces, ahí está la geometría, ahí están los poliedros, ¿no? Cuando se le da la aplicación correspondiente, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene forma justamente de la base de las celditas de la abeja, ¿no? Este tipo de al final, el cubo de Rubik son traslaciones, rotaciones. Si ustedes, los profesores de matemática, quieren estudiar, quieren enseñar rotación, traslación, pues ahí es el mejor material para poder hacer esa enseñanza, ¿no? Este es el que les decía de la base de la abejita, esa es la figurita, ¿no? Bien. Vayamos ahora a lo que hemos mencionado. Los poliedros regulares y sus duales, ¿no? Bueno, a modo de experiencia, esto ya es a modo de experiencia, es decir, a modo de contarles lo que se ha trabajado durante este tiempito, ¿no? A ver, no sin antes mencionarles que, bueno, se ha trabajado justamente la figurita, que es un tetraedro, ¿no? Un tetraedro que tiene cuyas caras son triángulos equiláteros y tiene 4, por eso es tetraedro. El GIPS que se muestra acá es la forma de cómo lo construimos, ¿no? Lo construimos.
Muy bien, seguidamente tenemos al hexaedro, ¿no? O también lo llaman más comúnmente llamado el cubo, un cubo, ¿no? Seguidamente el octaedro, ¿no? El octaedro. Octaedro, me equivoco acá, octaedro. ¿No? Tiene 8 caras de triángulos equiláteros en todos ellos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces este GIF muestra que es así. Como les decía, lo pongamos donde lo pongamos, va a tener la misma sus caras, ¿no? Seguidamente el otro poliedro regular es justamente el dodecaedro. Este dodecaedro pues tiene como caras ya también a un pentágono regular, ¿no? Y acá en el GIF vemos cómo está visualizándose. Desde cualquier ángulo siempre vamos a ver la misma cara. Esa es la característica del dodecaedro. Ahora, para terminar, tenemos el quinto poliedro regular, el icosaedro. El icosaedro tenemos, es una figura o un poliedro regular. Un poliedro regular igual también se forma con triángulos equiláteros, y el GIF que tienen ahí es con 20 caras, ¿no? 20 caras. Bien, ese es el icosaedro. Y aquí les muestro sus duales, ¿no? Estos son sus duales. ¿Qué significa dual? El dual, o sea, como decir su par. Cuando yo tengo un dodecaedro, un poliedro, un tetraedro o un icosaedro, cuando yo uno algunos puntos del interior de esta figura geométrica, pues voy a obtener en el tetaedro otro tetaedro en su interior. En este caso, cuando yo voy a trazar, esto voy a mostrar ya con la práctica, les voy a mostrar, pero les adelanto, si yo trazo acá una mediana, ¿no? En un triángulo equilátero, la mediana, la altura es la misma, ¿verdad? Entonces, aquí trazo el punto de la mediana, ¿no? El punto, ¿cómo se llama este punto? El baricentro, ¿no? El baricentro, los baricentros de todos los triángulos equiláteros, lo vuelvo a unir y voy a volver a obtener otro tetraedro. Ese es su dual. Entonces, dual del tetraedro es el mismo tetraedro. Pero en un cubo no sucede eso. En un cubo, cuando trazo es decir, sus puntos medios de aquí, de cada cara, lo voy a unirlo, voy a formar un octaedro. Es decir, el cubo o de un hexaedro es un octoedro. Similarmente, si yo tengo ya también un octaedro, ¿no? Si tengo un octaedro, ¿no? Voy a unir todos los baricentros de este octaedro de cada triángulo equilátero. El dual me va a salir un hexaedro, es decir, un cubo, ¿no? Y finalmente, aquí tenemos un icosaedro. El icosaedro, voy a unir todas las diagonales opuestas entre sí, voy a obtener en su interior un dodecaedro. Y del dodecaedro es el icosaedro. Entonces hay una dualidad aquí entre el icosaedro y el dodecaedro. Entre el tetraedro y el hexaedro. Son duales. Hay una paridad, hay una complementariedad entre ellos. El tetraedro ya el mismo, ¿no? El mismo. Bien, esto es un poco matemático, ya no los quiero cansar con esto, pero la base de la construcción de estos poliedros son dos figuritas. Un triángulo equilátero, y ustedes saben, el triángulo equilátero tiene 60 grados hexagesimales de medida en todos sus ángulos, ¿no? Con los cuales uno de estos tres forma un tetraedro. Con 4 formo un octaedro, ¿no? Con 5 voy a formar un icosaedro, ¿no? Aparte, o sea, es la base. 5 de estos
forma ya un módulo para poder armar un icosaedro. Pero con 6 no se puede. Es decir, si yo una secuencia de 6 triángulos equiláteros, no se genera ningún poliedro regular, ninguno, ¿no? Tiene que ser el ángulo multiplicado por 60 grados que tenemos, tiene que ser menor de 360 grados. Si cumple eso, va a formarse un poliedro regular. Caso contrario, no se va a formar. Igual, aquí tenemos el cuadrado, ¿no? El cuadrado para armar el cubo, ¿no? A ver, unimos 3 por 90, 270, y así va a salir un hexaedro, ¿no? Así va a salir un hexaedro. Muy bien, seguimos, colegas. Aquí tenemos ya el cuadrado que les decía con el pentágono. Cada ángulo del pentágono mide 108 grados. Multiplico por 3. A ver, 3 lo junto, es menos de 360 grados, sí va a generar el dodecaedro. En los otros casos, ningún otro polígono regular va a generar un poliedro regular. Solamente son 5. Y entre ellos también están sus duales, ¿no? Bien, es un poco matemático también. Aquí tenemos el tetraedro con el número de caras, número de aristas, número de vértices, etcétera, 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 de cada poliedro regular. Acá tenemos, esto ya es hecho en computadora, ¿no? Esto está hecho en computadora. En el software más familiar para este es el Cabri 3D, o si no el GeoGebra también, ¿no? En lo cual ya te genera un poco de poliedros mucho más elegantes. Bueno, aquí quiero mostrarles, colegas, ya el material con el que yo he trabajado, ¿no? Estos materiales me han permitido a mí hacer observación, desarrollar pues en mí el pensamiento geométrico, y ahora tratar de transmitir esto hacia ustedes muy directamente con el material que tenemos, ¿no? Aquí tenemos un tetraedro formado por estos triángulos, y cuando se le ha extraído el triángulo de adentro, bueno, vamos a armar con estos triángulos aparte, con el centro vacío, los duales, ¿no? Los duales. Acá tenemos, por ejemplo, el cubo, y tenemos y acá con sus cuadraditos retirados de su interior vamos a formar el dual, ¿no? Aquí tenemos el dodecaedro, cuya pieza fundamental es el pentágono, ¿no? Igual, en acá lo hemos retirado el pentágono interior, y nos queda para elaborar el dual del dodecaedro, ¿no? Y finalmente, colegas, tenemos el icosaedro, ¿no? El icosaedro es una figura de 20 caras, ¿no? Elaborado, y el interior retirado para hacer también su dual, ¿no? Esto les voy a mostrar cómo lo he elaborado, el dual de un tetraedro. Para esto, para visualizar, este es el tetraedro, ¿no? Visualizar el dual del tetraedro, ¿no? El dual del tetraedro. Si quiero visualizar el dual, he optado por unir las líneas a través de hilos. Es decir, he hallado la mediana, la bisectriz, la mediatriz, si podemos llamarlo, como es triángulo equilátero, y se forma aquí el baricentro de esta cara del poliedro, de este poliedro, en este caso el tetraedro, ¿no? Similarmente lo he hecho en el otro lado. No se visualiza aquí, lo voy a mostrar luego a través del celular en directo. Tetraedro. Hemos dicho que del tetraedro, su dual es el mismo tetraedro, ¿no? Aquí tenemos un hexaedro. Un hexaedro, ¿no? Este hexaedro igual, he tratado de unir las líneas y se ha obtenido un octoedro inferior, un octoedro,
¿no? Se ha unido las diagonales del lado de y se obtiene el octoedro. Aquí tenemos un dodecaedro, ¿no? Un dodecaedro hemos dicho que es un poliedro formado por caras pentagonales. Al unir las diagonales de cada uno de sus diagonales con el opuesto directo, con su opuesto directo, aquí en el interior inmediatamente se forma el icosaedro, o sea, un sólido geométrico, un poliedro regular de 20 caras. Eso me gustaría que lo vean en directo, más luego lo vamos a ver, se visualiza así. Aquí está el octaedro. He utilizado ya otra técnica para unir los hilos de las medianas, ¿no? Para hallar los puntos de intersección de estas medianas, de estas bisectrices, de estas alturas del triángulo equilátero. Al hilo, hallo, como digo, un baricentro, ¿verdad? Y de aquí, cuando se une, se obtiene el cubo, ¿no? En el interior de este octaedro está pues el cubo, que es su dual, el dual de este. Bueno, modestia aparte, colegas, modestia, también he estado trabajando, será motivo de otra charlita, de repente, otra exposición, es la construcción, el cual ustedes también pueden elaborarlo con vuestros estudiantes, la construcción de los, bueno, no sé, yo lo he llamado un rompecabezas matemático, porque se ha construido acá el rectángulo áureo, ¿no? Y cuando se construye con bastante exactitud un rectángulo áureo, se logra construir la espiral áurea también, ¿no? La espiral áurea. Esto va hasta el infinito, pero no es posible más. He logrado hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 rectángulos áureos, ¿no? Aquí estas las piecitas, entonces el niño, el joven también puede empezar a construir y se les puede enseñar a cómo hallar de manera exacta un rectángulo áureo, ¿no? Este es otro modelo de rectángulo áureo que se ha trabajado con estos materiales. Y también el otro que es muy conocido, ¿no? Esto es para demostrar el binomio al cuadrado. Esto es una geometrización del álgebra, ¿no? Todos los colegas de matemáticas saben que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿verdad? No lo puse, me olvidé poner aquí el producto notable, ¿no? Entonces, eso es abstracto, ¿no? Eso es abstracto, pero al niño, al joven, cuando se le da esto, está geometrizando y lo ve, lo visualiza y lo palpa. Entonces puede generarse, esto lo he desarrollado para a más b al cuadrado, para a menos b al cuadrado y para a más b más c al cuadrado, ¿no? Son tres productos notables que se puede trabajar con este rompecabezas matemático, ¿no? Bien, colegas, eso es lo que quería mostrarles durante esta exposición. Yo les agradezco bastante. Esto es una imagen ya un poco virtual. Ahora voy a pedirle a la profesora Patricia que me dé espacio para conectarme a través del mostrarles in situ el trabajo que he estado mostrando. Bien, eso sería a través de las diapositivas lo que quería mostrarles. Gracias. A ti, hola. Ok, muchas gracias, profesor Iván, por su excelente presentación. Pati, ¿estás ahí? Pati. Pati. Hola, Pati. Aló, profe Iván. Profesor Luis, voy a mostrarles a través del celular los poliedros un poco más detallados. Sí, profe Iván, mi señal estaba fallando, disculpen, por favor. Hola, hola.
Está cortándose. Sí, es Pati, que, sí ya, estoy acá, sí estoy. Bueno, es que mi señal estaba un poco baja y no podía activar mi micrófono, disculpe. ya. Profe Iván, por favor, ¿está ahí todavía? Sí, profesor Luis, ya puedo compartir, Y ¿no? Sí puede ya, compartir, está como coanfitrión tanto en el celular como en el otro. hola. Si lo puede enfocar bien, profe Iván, por favor. Está muy pequeña la imagen, de repente si lo puede compartir la pantalla del celular. Ahora creo que sí, ¿no? Ya, ahora sí, ya, pero Ya, enfóquelo mejor. sí, ahora sí ya se ve Por favor. perfectamente. Profe Iván. Profe, está con su micro silenciado, si lo puede activar. Ya, ¿ahora me escucha? Sí, correcto. Sí, perfecto. Ya. Bien, colegas, aquí quería mostrarles el trabajo elaborado el material que se ha utilizado solamente es cartón cartulina, ¿no? Cartón cartulina. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer poliedro regular, el primer poliedro regular. El tetraedro, ¿no? Tetraedro. He tratado de poner un hilito por acá, ¿no? Y el cual se visualiza al fondo, se visualiza otra vez el tetraedro, ¿no? Estamos viendo aquí que están las líneas de las diagonales, las medianas, el centro, y tenemos al fondo un tetraedro, ¿no? Entonces aquí tenemos el tetraedro igual otro tetraedro, ¿no? Seguidamente, colegas, tenemos aquí, por ejemplo, al octoedro. Aquí tenemos el octoedro, ¿no? Este octoedro es una figura, es un poliedro de 8 caras, ¿no? 8 caras también con triángulos equiláteros, igual que el anterior, igual que el tetraedro, pues hemos hallado sus baricentros de cada triángulo equilátero. Lo que aquí falta es unir cada uno de estos baricentros y vamos a obtener un cubo. Entonces, el dual de un tetraedro es un cubo, un hexaedro, ¿no? Entonces, pero no sin antes mostrarles aquí también un octaedro sólido, ¿no? Este es un octaedro totalmente sólido, ¿no? Un octaedro sólido, ¿no? Que también viene de acá, o sea, la pieza que se queda de aquí te sirve para elaborar el otro octaedro, ¿no? No se desperdicia el material. Seguidamente tenemos aquí un dodecaedro, es decir, un sólido geométrico de caras pentagonales, ¿no? De caras pentagonales. Esta figura, este sólido geométrico también tiene su dual que viene a ser el icosaedro. Aquí tengo el
dodecaedro, y aquí al unir las diagonales a través de hilos, lo he optado yo, opuestos, obtenemos un icosaedro, es decir, al interior de este dodecaedro tenemos un icosaedro, ¿no? Igual, las líneas llegan a unirse. Y no solo eso, colegas, podemos visualizar, en el interior de esta figura visualizamos mucha simetría, obtenemos pirámides, obtenemos pirámides triangulares, obtenemos también un sólido, un poliedro geométrico llamado el icosaedro estrellado. Es decir, las pirámides que se forman en cada una de las 20 caras del icosaedro vienen a ser unas pirámides. Y es otro sólido no regular, ¿no? Y llamado icosaedro estrellado no convexo, ¿no? No convexo. Entonces, eso es el icosaedro. Perdón, el icosaedro, el dual del tetraedro, ¿no? Aquí tenemos un icosaedro un poco grande, ¿no? Un poco más grande, ¿no? Un poco más grande, sólido, ¿no? Ese es Aquí está, aquí tenemos el hexaedro y en su interior está el octoedro, es decir, su dual del hexaedro es el tetraedro, ¿no? El tetraedro. Entonces, aquí también igual se ha trazado las diagonales del cuadrado, y al unir los puntos de intersección se obtiene el tetraedro, ¿no? Bueno, acá tenemos un tetraedro listo para poder hallarle su dual, ¿no? Su dual. Aquí tenemos otro icosaedro un poco más pequeño, ¿no? Aquí tenemos otro octoedro y así, ¿no? También se ha elaborado un prisma, que es otro campo ya de estudio, los prismas. Los prismas es otro tipo de poliedros, otro estilo de poliedros. Aquí tenemos una pirámide. Las pirámides también son otro tipo de poliedros, otro campo para estudiar, ¿no? Para motivar a los estudiantes en este mundo de la geometría. Y para terminar, colegas, como les decía, este es el rompecabezas matemático, ¿no? Aquí tenemos una pieza que es un cuadrado y dos rectángulos, ¿no? Entonces, los niños, desde muy pequeñitos, ya se pueden estar familiarizando con la matemática, ¿no? Figuras similares, cuadrados, rectángulos, ¿no? Entonces, en vez de estar armando otro tipo de figuras, podemos estar ya motivando a través de esto, ¿no? Y por último, para terminar tenemos el rectángulo áureo. La construcción del rectángulo áureo es muy interesante, muy interesante. Todos de ustedes, estoy seguro, tienen su DNI, ¿no? Y todos tienen también su tarjeta multired. Ese es un rectángulo áureo, por ejemplo. Ese es un rectángulo áureo, es una proporción muy especial, un rectángulo muy especial, en el que cuando se construye, pues sale estas figuras y muchas otras relaciones matemáticas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, entonces aquí, por ejemplo, si podemos sacarlo, construimos un cuadrado. Acá tenemos dos cuadrados, aquí tenemos el otro cuadrado, aquí tenemos el otro cuadrado, y así, ¿no? Tenemos los cuadrados hasta el número 9, ¿no? El número 9, y al final el más pequeñito va a ser un rectángulo, va a seguir siendo un rectángulo áureo, ¿no? Eso tal vez podría ser trabajo de otra charla, ¿no? Y acá tenemos también, colegas, lo que les había mostrado al inicio de la charla, ¿no? Al inicio de la charla, las figuras geométricas con el que se puede hacer muchas construcciones, ¿no? Muchas construcciones, mucha imaginación en la construcción. Les aseguro que si se ponen a construir, a elaborar con ustedes solos o con vuestros hijos, se van a distraer por lo menos una media hora y se van a desestresar,
porque va a llevar a motivo para que se concentren por un rato y van a ver un espacio, una paz, una tranquilidad por un momento, y es lo que ahora necesitamos también, ¿no? Entonces, colegas, eso es lo que quería mostrarles en esta oportunidad. Y yo les agradezco mucho por compartir conmigo esta experiencia. Muchas gracias a usted, licenciado Iván, por demostrarnos que es tan fácil utilizar materiales tan simples que a veces lo tenemos en casa y ver que podemos utilizarlo en estas figuras y hacer la matemática un poco más distraída y recreativa. Profesor Luis, ¿de repente tiene algunas preguntas? Sí, Pati, acá he estado registrando el chat, hay algunas preguntas. Profesor Iván, ¿me escucha, por favor? Hola, profe Iván. Sí, sí se escucha, Luis. Ah, Profe Iván, está. Sí, sí, le escucho. una de Sí, le las- escucho, profesor Gracias. Luis. Una de las preguntas de abejas es plana, eso es lo que nos preguntan, profesor Iván. No, no. Son tres rombos unidos. Son tres rombos, pero no es plano. No es plano. Ya, Son tres rombos que se han unido entre ellos formando una base cóncava, ¿no? Entre ellos. Y no es plano. ya. Ok, profesor Iván, muchas gracias. De repente también podrían hacer los presentes preguntas, de repente en forma directa, ¿no? O también lo pueden estar haciendo por el chat. También hay otra pregunta, profesor Iván, no, que dice así. ¿Qué se entiende por sólidos platónicos? Bueno, así dice la pregunta. Allá. Bueno, yo no he optado por decir con ese nombre, ¿no? O sea, porque en realidad yo he podido ponerle el nombre a la charla sólidos platónicos, ¿no? Porque supuestamente no comparto mucho, pero bueno, en mucha bibliografía matemática, a estos sólidos que yo les he mostrado los llaman los sólidos platónicos. Esa es la bibliografía ha abrumado tanto, pero nos hemos dado cuenta que pues estos sólidos han existido mucho más antes, muchísimo más antes. Claro, durante la época griega, los griegos han influido mucho, demasiado. O sea, todos los antecedentes que tenemos de ciencia y tecnología, tratamos de echarle la culpa a los, no la culpa, sino a su origen a los griegos. Pero no, hay otras fuentes. Aquí mismo, en este lado del mundo, ha habido sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una cuestión convencional mía de no decir los platónicos, pero en realidad en la bibliografía sí. El colega que ha preguntado tiene toda la razón de poder mencionarlo. Estos son sólidos platónicos, ¿no? Ya. Tenemos otra pregunta, profesor Iván, que dice en el sentido siguiente. Buen día, maestro Corrales. ¿A partir de qué edad se puede impulsar el pensamiento geométrico en los niños? Bien, gracias colega por su pregunta. Yo pienso que desde que el niño nace, ¿no? Desde que el niño nace, al hacerle estimulación en sus manitos de una pelotita, por ejemplo, una pelotita pequeñita, se le hace rozar en la mano. Una pequeñita, luego un poquito más grande, el niño ya está siendo estimulado en su desarrollo geométrico. Es decir, solamente el niño va a abrir su mano, va a cerrar un poquitito para una bolita pequeña y luego va a abrir para una bolita más grande, está comparando. Eso no se da cuenta él, pero en su cerebro las neuronas están a 1000 por hora haciendo esa comparación, ¿no? Entonces o sea, la estimulación del pensamiento geométrico es desde que el niño agarra los dedos de la madre, está tocando, está rozando, o sea, no hay que... Ahora, de manera un tanto formal, ¿no? De manera un tanto formal, en la niñez es muy bueno hacer estos sólidos en la niñez, que lo vean, lo manipulen, lo toquen, comparen, ¿no? Ya para que se familiaricen un poco más, ¿no?
Bueno, esa sería mi respuesta un poco. No les pongo autores, colegas, porque no los tengo más me estoy ligándome a la experiencia que estoy teniendo, ¿no? Sí, profesor Pero Iván. hay un autor, a los esposos Vangel, por ejemplo, hablan del desarrollo del pensamiento geométrico, ¿no? Entonces ellos, bueno, lo ponen en diferentes fases, ¿no? Fases y bueno, desde muy niños hasta qué fase llegan a la edad a la adolescencia y hasta que se logra formalizar la geometría, ¿no? Eso sería todo, profesor Luis. Ya, muchas gracias, profesor Iván. Sí, entendemos de que hay mucha bibliografía respecto a lo que es la Sí. matemática y no siempre podemos tenerlo todo, ¿no? Pero lo más importante es la experiencia que usted nos ha mostrado, que es algo sencillo, realmente usted nos ha hecho ver que es sencillo, tampoco es complicado, ¿no? No, De repente, definitivamente. alguien de la sala quiera hacer alguna pregunta en forma directa, por favor. Sí, hay una pregunta del profesor Sí, Odeón. ¿aló? Sí, Adelante, profe Isabel. adelante, profesor. Bueno, mientras la profesora Isabel va prendiendo el micrófono, el profesor Odeón nos pregunta, saludos profesor Iván, respecto a los balones, principalmente de fútbol, se puede apreciar que están formados por pentágonos y hexágonos. ¿Qué comentario puede hacernos? Efectivamente, ese poliedro que no es regular, es uno de los que no, no recuerdo bien el mundial de fútbol que fue lanzado, ¿no? Pero sí, es un poliedro que al formarse está formado por pentágonos y hexágonos. No recuerdo bien la cantidad, pero es una cantidad muy exacta de poliedros, de pentágonos y hexágonos. Es un poliedro, definitivamente, y tiene su nombre, no estoy recordando, son muchos poliedros. Ya les puedo enviar el material en donde está la clasificación de todos los poliedros, ¿no? Muchas gracias, profesor Iván. Por La esto, profe esta exposición es el comiencito, es decir, lo básico de los poliedros, porque lo que se viene más adelante es todo un mundo de... Sí, muchas gracias, profesor Iván. La profesora Isabel, ¿Aló? Buen día. adelante, profesora Isabel. ¿Aló? Sí, se escucha, se escucha. Profesora Patricia, buen día. Colegas, buenos días. Ya. Licenciado Iván, buen día. Solamente preguntarle, bueno, yo soy del área de ciencia y tecnología y ciertamente a veces algunos términos, ¿no?, se nos van en la parte de matemática. Estoy entendiendo que los poliedros regulares están formados por, digamos, figuras iguales, ¿no? Así Por es, ejemplo, en el maestro. caso del hexágono, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué otras características más debe de tener un poliedro regular? Aparte de que están formados por figuras iguales. Por ejemplo, me refiero, ¿no?, de repente, ¿qué tipo de vértices deben de tener? Dice profesor Iván. Ya, sí, colegas. Un poliedro regular tiene las siguientes características. Tiene el número de B, por ejemplo, podemos analizar el tetraedro, ¿no? Existe una fórmula, la fórmula de Euler, que nos ayuda bastante a identificar algunas características de los poliedros. Esta relación está dado por el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2, ¿no? Esa relación cumplen muchos poliedros, ¿no? En especial estos poliedros regulares, ¿no? Pero ¿cuál es la característica principal de un poliedro regular? ¿No? Que sus caras que la conforman son iguales, ¿no?
y, ¿no?, las aristas, los vértices también, ¿no? Los vértices también. Entonces, esas son algunas características que cumple el poliedro regular, en este caso el tetraedro. Pero la fórmula de Euler, el CB igual a A más 2, es una fórmula que nos ayuda a identificar con mayor claridad y para el estudio de todos los poliedros que tenemos, ¿no? Muchas gracias, profesor Iván. ¿Alguien más quisiera preguntar, colega? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, colega? No hay quiropatía en el chat también. Ya, perfecto. Colegas, les he puesto también la encuesta que la pueden estar llenando en el WhatsApp del grupo y también en el... Allá. Hay otra pregunta. La importancia de practicar los cubos Rubik. Bueno, muy importante, diría yo, muy importante, desde mi punto de vista como matemático, muy importante, ¿no? Muy importante, porque estimula muchas regiones del cerebro, muchísimas regiones. Hace un contraste entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, hay un trabajo de ambos hemisferios en este caso, porque visualiza forma, color, ¿no? Forma, color, traslación, hay una lógica ahí. Entonces el hemisferio izquierdo es la parte lógica del cerebro. Entonces yo diría que es excelente estimulador. Para comenzar a trabajar con el cubo de Rubin, deben comenzar por lo más básico. Es decir, un cubo de Rubin 2 por 2, o sea, es decir, necesitamos solo 8 cubitos pequeñitos, esas que solamente, ese pequeñito nomás. Luego cuando ya se logra armar, desarmar y todo, armar las caritas, se pasa al siguiente y así. Siempre hay que ir poco a poco, despacio, con calma para que siga, pero la respuesta es excelente, colega, excelente, muy bien. Muchas, Pensar que el cubo de Rubik es desarrollado, es armado en menos de un segundo por un robot, ¿no? El ser humano lo arma el cubo de Rubik en 3 segundos aproximadamente, ¿no? En 3 segundos, el récord, ¿no? Incluso está menos ya creo. Cada vez baten el récord de armar el cubo de Rubik en menos tiempo. Pero ahorita el robot que lo ha desarmado es en menos de un segundo todo el cubo de Rubik. muchas gracias, profesor Iván. ¿Alguien más quisiera preguntar? Hola, Pati. Sí. Sí, adelante, profe Pati. Luis. Sí, te escucho, sí te escucho. Bien, Sí le escucho, sí le escucho. gracias, profesor Iván. Solamente, ven, ha sido una experiencia muy bonita. Como usted dice, de repente es la parte básica, pero muy interesante. Creo que la parte de geometrización que usted ha hecho bastante referencia tiene que ver mucho con lo que es el modelado. Le hemos escuchado hablar de modelado, lo que tiene que ver con la matematización, que al fin y al cabo son capacidades matemáticas. Nos ha gustado su motivación, usted le llamó los preliminares, en el cual muchas cosas nos ha refrescado, algunas cosas también hemos aprendido hoy día. Y después también nos ha gustado, le agradecemos por su presentación de los poliedros y sus iguales, ¿no? Cómo se forman los iguales a partir de los poliedros. Y qué bonita presentación de sus materiales, profesor Iván, tan sencillos, ¿no? Usted ha utilizado prácticamente material que está al alcance de la mano, ¿no? Como es cartón, cartulina y con tintitas lo ha hecho, ¿no? Sí, sí. Excelente, me parece muy bonito su aporte prácticamente tanto en el aspecto disciplinar como en el aspecto pedagógico. Muchos de nosotros los hemos refrescado y ahí tenemos también material, como usted dice, para hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, esto del número áureo, qué interesante, que está en nuestros DNIs, en nuestras tarjetas de crédito. Y la pregunta es, ¿por qué está pues ahí, no? Porque tiene algo de relevancia, algo interesante el número áureo. Por eso es que los DNIs son hechos con esa proporción. A Exacto. nombre del profesor de la UGEL Canchis, de la especialidad de matemática, del equipo de secundaria,
y del equipo de AGP de los Canchi, le agradezco y seguramente lo vamos a tener en otra oportunidad, le vamos a estar invitando al profesor Iván Corrales. Muy agradecido, profesor Iván. A usted, profesor Luis Estrada, de igual forma a la profesora Patricia Paredes. Yo estoy muy contento de poder compartir, socializar lo que uno trabaja, ¿no? Porque al final este trabajo es para compartirlo, porque ¿qué ganamos llevándonos nosotros? Entonces, eso, colegas. Y lo otro, quería terminar diciendo de que efectivamente, profesor Luis, la matemática dentro de unas capacidades, de sus capacidades y competencias, pues la modelación. Esta charla todavía no ha hecho ninguna modelación, pero todo, ¿cómo es posible? O sea, si yo tengo un objeto cualquiera, un objeto así, o veo un fenómeno físico cualquiera, ¿cómo es posible que se tenga que modelar en lenguaje matemático? Primero tengo que identificar qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué veo? ¿Qué observo? Y eso tengo que inmediatamente ponerlo en alguna relación que exista. Puede ser directa, puede ser inversa, entonces, eso es otro proceso, eso es otro proceso. Yo le agradezco por su observación, de repente no lo he mencionado, pero muy importante la aclaración que usted hace para poder más adelante enseñar a la gente a cómo aprender a modelar en matemática y también en física, ¿no? Porque la física al final es utilización de las matemáticas, ¿no? Entonces, solo ese comentario, profesor Luis, y reitero mi agradecimiento, y en especial a todos los colegas participantes, muy agradecido por su atención, muy agradecido por participar de este evento y felicitar a la UGEL Canchis por dar apertura. Yo no que yo sepa, no veo en otras UGELs este tipo de eventos académicos, ¿no? Yo les felicito de sobremanera. Muchas gracias, profesor Luis, muchas gracias, profesora Patricia, y un saludo extensivo al director de la UGEL, el profesor Rubén. Muchísimas gracias a usted, licenciado Iván. Realmente nos ha ilustrado bastante bien sobre lo que es este manejo de los sólidos geométricos y sus duales. Realmente la matemática la hace como jugando y eso es bastante importante porque hay pensamientos complejos que a veces nosotros no los podemos entender y los estudiantes tampoco, pero como lo hace tan bonito y como jugando, las cosas sale mucho mejor. Muchísimas gracias, licenciado Iván. Siempre es un placer tenerlo en estos viernes de ciencia e investigación y a cada uno de ustedes también, colegas. Muchas gracias. Recuerden llenar la encuesta que está en el chat al costado derecho. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes de ciencias. Muchísimas gracias a todos ustedes. A nombre del equipo de secundaria de gestión pedagógica de la UGEL Canchis, les damos el agradecimiento respectivo. Muchas gracias. Y gracias a usted, licenciado Iván. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, colegas. Hasta pronto. Hasta pronto, colegas. Hasta pronto. Hasta luego, colegas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Patsita, y gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias, colegas. Nos vemos el próximo viernes de ciencia, colegas. Hasta la próxima.